Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a FROED para intervenir en esta jornada. El objeto de mi intervención va a ser dar unas pinceladas en cuanto a las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de seguridad vial, teniendo en cuenta ya no solamente las obligaciones de la empresa, los riesgos propios del sector y sobre todo al final abordando dos problemáticas que considero importantes porque se han planteado a nivel de inspección de trabajo por empresas del transporte y también por parte de FROED y que hemos planteado anteriormente también en la rueda de prensa previa, como es el tema de los reconocimientos médicos y es el tema también de la embriaguez habitual y las medidas que pueden adoptar las empresas, en concreto el sector del transporte en relación a las mismas. En primer lugar, cuando hablamos de seguridad vial, tenemos que ver en base a qué, al menos desde el punto de vista de inspección de trabajo, se llevan a cabo las actuaciones de control y seguimiento y qué tipo de actuaciones y qué se verifican las mismas. La Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 ya establecía la necesidad de vigilar y controlar la seguridad en los desplazamientos y en concreto los desplazamientos relacionados con el trabajo. Pero ya no solamente eso, por parte de las distintas administraciones se han intentado adoptar una serie de medidas con la finalidad de incentivar de alguna manera la reducción de la siniestralidad. Y surgió el Real Decreto 404/2010, que seguramente ustedes conocen, en cuanto al establecimiento de un sistema bonus-malus, es decir, premiar o incentivar a aquellas empresas que redujeran sus niveles de siniestralidad mediante la implantación de medidas preventivas que tendieran a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Por cierto, Real Decreto que próximamente verán ustedes publicada su modificación en el BOE, porque en el Consejo de Ministros el día 13 de marzo se adoptó el nuevo Real Decreto que introducía modificaciones. Básicamente, los incentivos van a ser parecidos a los que eran anteriormente, el 5% de las cuotas por contingencias profesionales por parte de las empresas, ampliable a otro 5% más, y lo que se hace básicamente es exigir a las empresas como antes mantener los índices de siniestralidad de la empresa por debajo de los generales y luego básicamente objetivar los requisitos necesarios como para poder mejor. Sí. Para poder de alguna manera garantizar el cumplimiento de las obligaciones para reducir las tasas de siniestralidad existentes. Y luego, dentro de esos requisitos que ya exigía el Real Decreto 404 y que va a exigir también el nuevo Real Decreto, ya aparecía la necesidad de planes de movilidad en las empresas. Luego veremos brevemente en qué consisten, pero básicamente un instrumento a través del cual la empresa, conociendo los riesgos asociados a los desplazamientos de sus trabajadores, desplazamientos durante la jornada, pero también en itinere, sean capaces de adoptar medidas preventivas eficaces para de alguna manera reducir las tasas de siniestralidad existentes. Insisto, eficaces. ¿Y cómo se determina la eficacia de una medida? Creando unos sistemas de seguimiento de las medidas preventivas propuestas que luego veremos. Desde el punto de vista de inspección de trabajo, las actuaciones en materia de seguridad vial no son nuevas, no son de este año y del año pasado. Ya se formalizaron, aunque ya anteriormente se realizaban de manera frecuente, a través de una instrucción de la Dirección General de la Inspección 9/2010, en el cual se proponía la realización de un plan integrado de actuaciones a nivel nacional. Plan integrado dirigido a varios sectores: transporte de mercancías por carretera, transporte de viajeros, vehículos de reparto y ambulancias. Pero fíjense, se ampliaba también a otros aspectos del transporte que ya en aquella época se podían considerar problemáticos y que el tiempo ha dado la razón. La TSTT son empresas de servicios que organizan desplazamientos colectivos de trabajadores. Lamentablemente hemos hecho alusión al trágico accidente que hubo en el mes de mayo del año pasado. El vehículo era titularidad de una ETT y en él se desplazaban 9 trabajadores al campo. Y luego también estaba dirigido básicamente a otros conductores profesionales que a lo mejor no consideramos tanto habitualmente, como los comerciales, los técnicos y el personal de obra, que también se desplazan muchas veces en vehículos de empresa. Y en relación a todo ello, esa campaña exigía que nosotros examináramos una serie de actuaciones por parte de la empresa en cuanto al cumplimiento de una serie de obligaciones preventivas. Cómo se habían evaluado los riesgos, en concreto los riesgos asociados a la seguridad vial, cómo se había llevado a cabo el mantenimiento del vehículo. No estamos hablando de la ITV, que es una normativa o depende de una normativa de cumplimiento y obligatoriedad industrial, sino desde el punto de vista del 1215/97, el Real Decreto de disposiciones mínimas en materia de equipos de trabajo. Un vehículo no deja de ser, ya sea un transporte de mercancías o de viajeros, siempre que efectivamente sea utilizado dentro del ámbito laboral, no deja de ser un equipo de trabajo y por tanto debe ser objeto de un mantenimiento adecuado. También se procedió a investigar los accidentes de las empresas con el fin de determinar cuáles eran las causas reales de las mismas y cómo se había actuado, y sobre todo se empezaron a analizar otros factores importantes. Como he comentado anteriormente en la rueda de prensa, la embriaguez es un factor importante y determinante de la siniestralidad vial.
También las distracciones de los trabajadores, pero hay que ver esas distracciones por qué se producen, no solamente por el móvil, como ha comentado Virginia, o por el GPS, también muchas veces por los excesos de jornada, la falta de descansos y la forma de retribución. Cuando hay trabajadores que a lo mejor se les retribuye en parte fija y en parte variable en función al cumplimiento de los objetivos, y los objetivos, por ejemplo, en el caso del transporte, es que un pedido esté en un momento concreto, a una hora concreta, en una empresa y sobre todo en el extranjero, pues eso hace que incidan otros factores. Sea como sea, tengo que llegar. Aparte de todo eso, hay una guía de actuación por parte de Inspección de Trabajo que está publicada en varios foros, que es una guía de seguridad vial 2011, en base a la cual se establecían los criterios a seguir para la realización de ese tipo de actuaciones. Y hemos hablado de que deberíamos de vigilar el cumplimiento de una serie de obligaciones que ustedes ya saben y que vamos a tratar de pasada. Ustedes saben que cualquier empresa tiene que tener una evaluación de riesgos, lo establece el artículo 16.2a de la Ley 3195, una evaluación que efectivamente debe evaluar todos los puestos de trabajo, los trabajadores, las características del puesto. Por tanto, si estamos hablando de seguridad vial, las características de los equipos de trabajo, que en este caso son los medios de transporte, que deben estar perfectamente identificados y evaluados desde el punto de vista de su utilización y sus condiciones de mantenimiento, y evaluación que no es un documento estático, no es un documento que yo hago en el 2010 y que mantengo en un cajón por tiempo inmemorial. No es un documento que está sujeto a cambios y lógicamente a revisiones. ¿Cuándo? Cuando se adquieran nuevos vehículos, cuando cambien las condiciones organizativas o de trabajo de la empresa, cuando se produzcan, por ejemplo, accidentes laborales que a lo mejor exijan la revisión de los riesgos evaluados y de las medidas preventivas adoptadas. Y lo más importante, ya no solamente eso, sino que esa evaluación al final tiene que analizar todas las condiciones de trabajo. Claro, cuando a uno le plantean ¿y qué tengo que evaluar cuando tengo que evaluar todas las condiciones de trabajo? Pues no es un concepto aleatorio, es un concepto que aparece definido. El artículo 4.7 de la Ley 3195 ya decía en su momento que tengo que evaluar todas las características generales de locales, instalaciones y equipos. Por tanto, vehículos, productos y demás útiles existentes. Y fíjense, todas aquellas otras características de trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación. Claro, cuando estamos hablando de que una empresa de transporte de mercancías o de viajeros tiene que planificar rutas, tiene que planificar horarios, tiene que planificar descansos, tiene que planificar sistemas de retribución, todo eso incide dentro del ámbito de organización y ordenación de la actividad del empresario, y tiene que compaginarse esos criterios de organización con la prevención de riesgos laborales. Claro, como ha dicho Virginia, cuando hablamos de riesgos y tenemos que evaluar riesgos, tenemos que evaluar bastantes factores. Por supuesto, empezando por el vehículo. Como les he dicho, el vehículo no deja de ser un equipo de trabajo. Si es un equipo de trabajo, lo tenemos que evaluar como tal. Con lo cual, tendremos que identificar todos los equipos de trabajo, todos los vehículos que tenemos en la empresa, con sus características particulares, y determinar los riesgos de cada uno de ellos. Insisto, un vehículo tendremos que ver las condiciones de mantenimiento, pero también las características técnicas del vehículo. Lo lógico es que los vehículos más nuevos no tengan unos riesgos excesivos, lo cual no quiere decir que pueda haber riesgos asociados no al mantenimiento, no a las condiciones, pero sí a la utilización del vehículo, con lo cual habrá que ver en qué condiciones se utiliza. Por supuesto, cuando hablamos de condiciones de seguridad, pues habrá que revisar todo eso. Insisto, son revisados muchos de esos puntos en una ITV, pero aquí lo que estamos hablando es de mantenimiento del vehículo, de acuerdo con el libro de mantenimiento del mismo y de acuerdo con las revisiones que establece el fabricante de manera periódica. El artículo 17 de la Ley 3195 y el 3.1 del Real Decreto 1215/97 ya establece que el empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garantice la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. Con lo cual, el empresario tiene la obligación de que el equipo, aparte de que de alguna manera tiene un mantenimiento adecuado, se va a utilizar en condiciones adecuadas. Pongo un ejemplo: lógicamente no puedo utilizar un equipo que vaya sobrecargado, y además por un trabajador que tenga las condiciones físicas necesarias para llevar a cabo ese equipo. Ya no solamente que tenga sus condiciones desde el punto de vista de si se encuentra en situación de embriaguez o no, que esté debidamente formado. Formación técnica y formación desde el punto de vista preventivo. Artículo 3.5 del Real Decreto establece la misma obligación. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo, en este caso vehículos, se conserven durante todo el tiempo de utilización unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado primo. Es decir, conforme al manual de instrucciones del fabricante, habrá que cumplir con el mantenimiento del vehículo, de tal manera que cualquier circunstancia que implique un deterioro o de alguna manera un daño en el vehículo, habrá que adoptar la medida para subsanarlo. Y fíjense que el apartado 15, el anexo 1 del Real Decreto 1215/97, habla también de que efectivamente el equipo de trabajo, el vehículo, debe de disponer de un diario de mantenimiento actualizado en el que se indique que ha superado todas las revisiones que exige el fabricante.
Con lo cual, primera exigencia, tengo que tener un medio seguro, un medio adecuadamente evaluado y adecuadamente mantenido. Claro, el problema es que muchas veces los accidentes, como ha dicho Virginia, no se deben solamente al vehículo, ni a un inadecuado mantenimiento del vehículo. El factor asociado al trabajador es bastante frecuente. Y ahí efectivamente tenemos que tener en cuenta, lo primero, que los trabajadores tienen que tener una cualificación. No puedo poner a los mandos de un camión a un trabajador que de alguna manera no me ha asegurado previamente que tiene una formación suficiente. No solamente su permiso de conducción, del tipo que sea, no solamente ese CAP, ese certificado de aptitud profesional, que como ustedes saben no solamente es inicial, sino que hay que revisarlo cada 5 años y que además requiere unas horas de formación presenciales en un centro autorizado por la administración y que lógicamente debe ser objeto de un control. Son muchas las quejas incluso por parte de FROED respecto al funcionamiento de aquellas entidades formativas que imparten esos CAP, porque a veces también son un núcleo de fraude y nos encontramos con que hay trabajadores que tienen esa certificación pero que realmente no han realizado ese curso. Pero fundamentalmente me importa también la formación en materia de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de seguridad vial, la que exige el artículo 19, que luego veremos, que nada tiene que ver con la formación profesional y con el permiso de conducción que tenga el trabajador. De tal manera que los trabajadores efectivamente tienen que encontrarse en condiciones físicas y psíquicas. Claro, cuando hablamos de físicas es el estado de salud, y cuando hablamos de estado de salud, un trabajador adecuadamente descansado, que no tiene ningún tipo de patología incompatible con el transporte, que por supuesto no se encuentra en estado de embriaguez, y lo más importante, existen patologías psíquicas, como puedan ser las asociadas al estrés, que vienen derivadas de un exceso de jornada y una falta de descanso que pueden afectar al rendimiento del trabajador y a la seguridad vial. Luego debe tenerse en cuenta factores como, pues como ha dicho Virginia, la velocidad excesiva, las posibles distracciones, la utilización de móvil, navegador, radio, señalización incorrecta. Insisto, muchas veces las distracciones vienen motivadas, aunque parezca mentira, por condiciones del servicio. Si estamos diciéndole a un trabajador que a lo mejor acaba de terminar su jornada, y es habitual, créanme, que resulta que tiene que salir al cabo de 2 horas sin respetar su descanso entre jornadas a realizar otro servicio, seguramente bastante lejos, pues lógicamente tenemos un riesgo adicional. Y además va a estar sometido ya no solamente a la falta de descanso, sino a presión adicional porque tiene que hacer ese servicio adicional sin condiciones adecuadas y en un tiempo marcado. El consumo de alcohol, droga y de medicamentos, lo hemos hablado anteriormente, luego veremos qué soluciones le podemos dar. El sueño y la fatiga, pues la falta de descanso, el estrés, la ansiedad y la depresión. Ritmos de trabajo altos, sistemas de retribución ligados a rendimientos o a entregas en momentos concretos generan un estrés y una ansiedad adicional que no es buena cuando uno está al volante. Factores asociados a la actividad empresarial. Es muy importante que el empresario lo primero que tenga en cuenta al margen de su aspecto productivo es el aspecto preventivo. Ya no solamente un adecuado mantenimiento del equipo, sino un adecuado estado de salud de sus trabajadores, que empieza ya no solamente por verificar a lo mejor si el trabajador tiene algún tipo de patología física o a lo mejor padece un alcoholismo, sino además garantizar que cumple con los descansos mínimos indispensables. De tal manera que la empresa es la que tiene la facultad de dirección y organización de determinar cuándo el trabajador está en ruta, la duración de esas rutas, los descansos, controlar efectivamente que los tacógrafos no se alteran por parte de los trabajadores, que se respetan esos descansos y por tanto que se pueden realizar las jornadas conforme lo establece la normativa vigente. Hablamos de exceso de jornada. Cuidado, la empresa tiene que llevar un registro de jornada. El registro de jornada en el caso del transporte es el tacógrafo. Es el que marca entrada, salida, inicio, continuación, descansos de la actividad y de la conducción. Cuando hablamos de jornada también no hay que olvidar que muchos conductores, aparte de las labores de conducción, llevan a cabo labores de carga y descarga, que no dejan de ser también tiempo de trabajo que debe ser computado y que no recoge el tacógrafo. Falta de descanso entre jornadas, falta de descanso semanal, trabajos nocturnos y régimen de trabajo a turnos. Claro, si un trabajador de jornada no descansa y encima tiene que trabajar de noche o conduciendo de noche, los riesgos aumentan todavía más. Y luego les he puesto ahí el ejemplo del sistema de remuneración, trabajo por incentivos y carga de trabajo elevada y factores psicosociales. Cuando hablamos de evaluar los riesgos, hay que evaluarlos todos, no solamente los riesgos asociados a la seguridad de un vehículo, o los riesgos asociados a los factores ergonómicos elevados de la postura mantenida en el puesto de conducción. Hoy prácticamente todos los vehículos son modernos y tienen condiciones ergonómicas adecuadas. Pero también los riesgos psicosociales. Si estamos hablando de que un trabajador tiene que realizar X rutas en X tiempo, muchas veces en un corto espacio de tiempo, a lo mejor no se respetan esos descansos, a lo mejor está sometido a una situación de estrés, ansiedad, todo eso hay que evaluarlo y muchas veces no lo encontramos evaluado. ¿Cómo vamos a adoptar medidas preventivas eficaces si un instrumento como es una evaluación de riesgos psicosociales no lo tenemos realizado? Factores de riesgo asociados a los desplazamientos en itinerario. Cuidado,
Cuando hablamos de accidentes de trabajo, hablamos de accidentes de trabajo en misión durante la jornada. Yo utilizo un vehículo de empresa, un transporte de mercancías, un transporte de viajeros, una furgoneta, pero también cuando voy y vuelvo al trabajo. Y en este caso también es necesario evaluar esos riesgos. ¿Cómo? De la manera más directa posible, presentando cuestionarios a los trabajadores para que de alguna manera, en base a unas preguntas, puedan contestar sobre la forma en la que se desplazan de su domicilio a la empresa, los medios que utilizan, los problemas que se encuentran y cómo consideran ellos que pueden mejorar ese tipo de desplazamientos. De tal manera que se pueden utilizar fórmulas que no impliquen la utilización de un vehículo propio, bien vehículos compartidos o bien simplemente transporte público, que deben de ser favorecidos por parte de la empresa. Frecuencia diaria y semanal de los desplazamientos, cuanto menos desplazamientos, menos riesgo, duración de los desplazamientos, tipo de vía utilizada prioritariamente. Es bueno utilizar vías que tengan mejores condiciones de seguridad que otras o mejores condiciones de visibilidad. Fomentar el uso del transporte público. Importante la flexibilidad horaria. Si yo sé que a mi trabajo tengo que llegar todos los días a las 9 y que si no llego mi jefe me despide, aunque salga luego y recupere el tiempo de trabajo, pues voy como voy, tengo que llegar como llegue, aunque me lleve por delante, que me tenga que llevar por delante, porque a lo mejor es que me despiden si llego tarde. Flexibilidad horaria. Y luego, fórmulas de trabajo a distancia o teletrabajo en algunos tipos de actividad. Importante, hemos hablado de que tengo que evaluar todos los factores asociados al vehículo, al trabajador, al estado de la vía, también como comentaba Virginia. Pero si con todo y con eso se produce un accidente, ha sido por algo. Y tengo que saber el porqué, qué está fallando en mi empresa. ¿Se ha debido a una mala organización del trabajo, ese exceso de jornadas, esa falta de descanso, esa retribución por incentivos que genera que el trabajador tenga una sobrepresión para conducir sin los mínimos, la mínima diligencia? ¿O bien ha sido un factor vehículo o el estado de la vía? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿O ha sido un tercero, otro vehículo? Pues en este caso debo realizar una investigación del accidente, muy importante, sobre todo los accidentes vinculados a la seguridad viaria de los desplazamientos. Fecha, hora y lugar del accidente. Importante, porque tengo que saber a qué horas normalmente ocurren. A lo mejor si da un resultado en la que las horas son bastante coincidentes, habrá que buscar la causa. El tipo de accidente, por supuesto, si es itinerario en misión. Personas o trabajadores implicados. Y aquí empezamos con los datos del trabajador, el puesto de trabajo, el horario, el tipo de contrato, conductor o pasajero, antigüedad, formación, riesgos del puesto, medidas preventivas. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Datos de los vehículos implicados, sobre todo si dispone de la ITV, industrial, seguridad industrial o bien del mantenimiento adecuado, seguridad desde el punto de vista de prevención de riesgos. Si es una actividad realizada por trabajadores afectados y en este caso su jornada, su redistribución de jornada y sus descansos, las lesiones sufridas y luego lo más importante, la descripción, cómo ha ocurrido. Y en este caso a lo mejor tenemos que echar mano ya no solamente de declaraciones del conductor y de testigos, atestados de la policía o guardia civil, es decir, toda la información que me permita saber por qué ha ocurrido el accidente. Solo así puedo adoptar medidas preventivas eficaces para que no vuelva a ocurrir. Es más, anteriormente hemos dicho que la evaluación de riesgo no es un documento estático, es dinámico y una de las causas que motiva su revisión son los daños a la salud de los trabajadores cuando vengan motivados quizá por una falta de medidas preventivas. Formación. Aparte de la formación de los CAD, la formación tiene que ser una formación en materia de prevención de riesgos laborales, del artículo 19, que es compatible con la del CAD, nada tiene que ver. Una es formación profesional, la otra es formación de riesgos laborales. Y cuidado, luego chocamos con el problema de si tengo al conductor en ruta prácticamente todos los días, que no descansa, lógicamente, y los días de descanso, el artículo 19 dice que la formación a ser posible debe ser durante la jornada laboral. Entronca el aspecto productivo de la empresa con el aspecto preventivo. Claro, si mi trabajador tiene que hacer un curso de 3 o 4 horas, preferiblemente durante la jornada laboral, y tengo la plantilla justa y tengo que satisfacer los pedidos de los clientes, ¿cómo caso esa necesidad? Pero es que la formación debe ser real y efectiva. La formación a distancia, que en ocasiones se utiliza, no digo que no sea adecuada, pero habrá que ver que realmente es real y efectiva. No es lo mismo que a un trabajador le estén explicando aquí delante cuáles son los riesgos de su actividad, o delante del vehículo cuáles son los riesgos del vehículo, que se le explique online a través de un ordenador. No es lo mismo. Ni el control, lo más importante, sobre si ha asumido o no los conocimientos que se le están impartiendo. Con lo cual, a ser posible, debería ser presencial. Y lo más importante, real y efectiva. Muchas veces se certifica algo, lamentablemente, que no se ha dado en condiciones, teórica y práctica. Lo de la formación online y práctica, todavía yo no he sido capaz de descubrirlo. O sea, teórico es que a mí me imparten directamente un contenido formativo, un manual, y otra cosa es que me lo expliquen. Otra cosa es que me lo asocien a mi trabajo concreto del día a día. Luego, suficiente y adecuada.
Es decir, adecuado a los riesgos del puesto. Huyamos de esas formaciones que dicen, no, formación en el sector del transporte. No, mire, no es lo mismo el transporte de viajeros que el transporte de mercancías. No es lo mismo el transporte regional que el transporte nacional que el transporte internacional. No es lo mismo la utilización de un vehículo de 30 toneladas que la utilización de un vehículo de 10 toneladas. No es lo mismo que el trabajador lleve a cabo funciones de conductor que funciones de conductor y descargador de mercancía. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, impartir a ser posible durante la jornada de trabajo, actualizarla ¿cuándo? Pues lo mismo que hay que actualizar la evaluación de riesgos, hay que actualizar y reciclar la formación. Cuando cambian las condiciones de trabajo, si me han cambiado el equipo de trabajo, si me han cambiado las rutas, si me han cambiado las condiciones horarias y tiene repercusión en los riesgos de mi puesto, hay que actualizar la formación. Y se introduzcan nuevas tecnologías, sustancias o equipos, lo que le he dicho, cambios de vehículos. Les hago referencia ahí a la normativa reguladora del CAP, que es, insisto, formación profesional, que nada tiene que ver con la del artículo 19. Vigilancia de la salud. Y empezamos ya con un tema peliagudo. Efectivamente, la FROED viene comentando la conveniencia de que los reconocimientos médicos sean obligatorios. Y yo en parte puedo compartir esa opinión. Podría ser una forma en la cual podamos detectar determinadas patologías que hagan que a lo mejor determinados trabajadores no puedan conducir determinados vehículos o no puedan realizar su tarea habitual. Pero eso puede conllevar también problemas secundarios que tenemos que analizar. Lo primero, cuando hablamos de vigilancia de la salud no estamos hablando de un control de alcoholemia, es otra cosa. Estamos hablando de vigilancia de la salud de un trabajador, estamos hablando de un reconocimiento médico específico, y aquí tenemos un médico del trabajo que posteriormente quizá haga referencia al mismo. Estamos hablando de pruebas biológicas, analíticas de sangre y de orina que pueden poner de manifiesto el consumo de drogas o de alcohol, pero también de un reconocimiento físico, audiometrías, pruebas visuales, que son muy importantes en este sector. Claro, como consecuencia de ese reconocimiento médico, que además no se hacen las pruebas aleatoriamente, hay que hacerlas conforme a unos protocolos, y los protocolos van en función de los riesgos del puesto. Con lo cual, primero, tengo que tener una buena evaluación de riesgos del puesto. Si no tengo una buena evaluación de los riesgos asociados a la seguridad vial, si no tengo una buena evaluación de los riesgos psicosociales de la empresa, ya para empezar es difícil realizar un reconocimiento médico específico adecuado, porque mis riesgos no son o no han sido evaluados adecuadamente. Lo segundo, imaginemos que tengo bien hecha la evaluación de riesgos y que es completa y aplicamos los protocolos adecuados. Imaginemos que ese trabajador a lo mejor podemos detectar que tiene una patología incompatible con la conducción o que a lo mejor es consumidor de drogas o estupefacientes. Ahora veremos que, claro, si el reconocimiento es obligatorio para todo el mundo, ¿qué consecuencias puede tener? El certificado de aptitud, que es el que tiene que emitir el servicio de prevención, porque el resto del reconocimiento es confidencial y no se le puede entregar a la empresa, tiene que decir que el trabajador es apto con restricciones o no apto. A lo sumo, apto pendiente de valoración, lo cual es equivalente a no apto provisional. Y ante eso, ¿qué hacemos? Si yo detecto que un trabajador puede ser consumidor de drogas o alcohol, ¿el médico del trabajo lo tiene que dar como apto? Teóricamente no. Pero claro, yo no sé si la embriaguez es habitual, si ha sido un hecho puntual, no lo sé. El médico va a analizar al trabajador en ese momento concreto, le van a extraer la sangre en ese momento concreto. Claro, yo tendría que decir que no es apto, porque su estado de salud en ese momento, sus pruebas biológicas son incompatibles con los riesgos asociados a la conducción. Tendría que decir que sí, lo mismo que la Guardia Civil cuando inmoviliza un vehículo porque el trabajador ha superado la tasa de alcoholemia, lo inmoviliza. Pero claro, tendría que decir que no es apto. Si digo eso, es tanto como decir que no puede coger el vehículo. Pero no que no puede coger el vehículo un día. No puede cogerlo hasta que se demuestre su actitud. Habría que someterlo a un nuevo reconocimiento médico. ¿Y qué hacemos con el trabajador mientras? La norma dice que ante esos supuestos, si el trabajador es no apto, habría que buscar la posibilidad o de adaptar su puesto de trabajo o trasladarlo a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud. Y si no es posible, al final conllevaría la extinción del contrato de trabajo del trabajador por ineptitud sobrevenido. Vamos a seguir avanzando un poquito, les he puesto ese ejemplo. Por supuesto, lo que dice la norma, eso es lo que dice la norma y lo que tenemos que cumplir a día de hoy. La vigilancia solamente se puede llevar a cabo con el consentimiento del trabajador. Y luego veremos, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 197/2004, que el consentimiento además ha de ser informado. Ahora veremos qué consiste eso del consentimiento informado. No basta con que le diga, sí, me lo hago. No. Me tiene que informar de lo que me va a hacer y luego prestaré mi consentimiento. No se trata de que voy a hacer un reconocimiento y ya está. De este carácter voluntario, y esto lo saben muchos de ustedes, caben excepciones previo informe de la representación de los trabajadores. Cuando sea necesario, en función de los riesgos del puesto de trabajo, evaluar en qué medida esos riesgos pueden incidir en el estado de salud del trabajador.
Primer supuesto, si los riesgos constituyen un posible peligro para la salud del trabajador, tengo que evaluar esa repercusión. Ahí se justificaría el reconocimiento médico. Hay que justificarlo, lógicamente. Para eso hay un servicio de prevención que ha evaluado unos riesgos, un departamento de vigilancia de la salud que en base a esos riesgos ha planificado unos reconocimientos y ha determinado la obligatoriedad o no de los mismos. Eso dice un técnico y un médico del trabajo. Y luego, o cuando a lo mejor el estado de salud del trabajador puede conllevar riesgos para sí o para otras personas. Claro, si estamos hablando de que una persona no tiene unas condiciones físicas adecuadas para conducir y puede causar un peligro a otro compañero, y aquí hablamos de compañeros, no de terceras personas, como puede ser, por ejemplo, cualquier persona que esté circulando por la vía. En ese caso, también sería obligatorio. Y estamos hablando de transporte, y estamos hablando de transporte de mercancías y también de transporte de viajeros. Claro, habría que ver si podríamos justificar el reconocimiento médico obligatorio en estos supuestos. Seguimos avanzando. El artículo 243 del texto refundido de la nueva Ley General de la Seguridad Social. Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional están obligadas. Hombre, el problema es que en el sector del transporte tengo que determinar que existe una enfermedad profesional asociada con los riesgos a los que está expuesto al trabajador. La enfermedad tiene su origen en esos riesgos. En otros sectores, como por ejemplo el campo del manipulado, cuando decimos que un trabajador tiene una tendinitis o un túnel carpiano, obviamente, pues si está sometido a manejo manual de cargas y movimientos repetitivos, blanco y en botella. Deberían de ser todos los reconocimientos médicos obligatorios. Trabajador que realice esfuerzos que de alguna manera motiven riesgos ergonómicos asociados al manejo de cargas o movimientos repetitivos y que además luego generen una enfermedad profesional, blanco y en botella. Ahí son obligatorios. Ahí no hay duda ninguna. Lo dice el 243. Artículo 25. Fíjense que la empresa tiene una obligación, no solamente la de garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, es que además debe de garantizar ya no solamente la protección, sino la de adaptar el puesto. Me explico. Si como consecuencia del reconocimiento médico nos encontramos con que existe algún tipo de trabajador especialmente sensible porque presenta algún tipo de patología incompatible con los riesgos de su puesto de trabajo, tengo la obligación de alguna manera de adaptar el puesto. Tengo que evaluar los riesgos del puesto, evaluar su estado de salud y determinar qué funciones puede realizar y qué funciones no. Obligación de adaptar. Y si no es posible la adaptación, como les he dicho, el traslado. Y si no es posible el traslado, amortización del puesto por ineptitud. Importante también, los trabajadores no sean empleados en aquellos puestos de trabajo en los que a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial, puedan ellos o los demás trabajadores ponerse en peligro. Lo que hemos dicho, yo no puedo poner a ese trabajador al volante porque considero que no es apto, con lo cual tengo que adoptar una medida que impida que se ponga al volante y lógicamente tendré que trasladarle o amortizar el puesto de trabajo. Y entramos en la sentencia del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, donde la norma no dice nada, los tribunales son los que tienen que interpretar las normas. No las interpretan ni las federaciones de empresarios, ni la inspección de trabajo, solamente los jueces. A veces más acertados o menos acertados. La sentencia del 197/2004 es importante y no tiene mucho que ver con el sector del transporte. Se trataba de una azafata de tierra que estaba en control de equipajes, que le hace un control médico, en este caso un reconocimiento médico, presta su consentimiento no informado, no le dice ni le detalla las pruebas que le van a hacer, lógicamente le hace un análisis de sangre y orina y resulta que en el análisis de sangre que sale cannabis y en niveles muy altos. Como consecuencia de eso, ¿qué hace la empresa? La despide. Claro, en relación a eso, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que va a ser que no. Que ese reconocimiento médico, primero, era voluntario, la trabajadora ha prestado su consentimiento, pero no se le dijo todas las pruebas que se le iban a hacer, ni con qué fines. Porque claro, si lo que estamos hablando es garantizar la seguridad del trabajador es una cosa, pero si utilizamos el resultado del reconocimiento para luego despedir a la trabajadora es otro. Y a la trabajadora se le despidió por consumo de drogas. No porque fuera apta o no para su puesto de trabajo. Cuidado con eso. De ahí el miedo de los trabajadores a decir: yo consumo drogas o yo consumo alcohol. En cuanto lo diga, mi empresa me quita. Y si me quita el volante, me quedo sin trabajo. Ese es el problema. ¿Cómo afrontamos esa realidad? Con lo cual, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Textualmente les leo las reflexiones que hace la sentencia. Serán obligatorios cuando resulten imprescindibles para valorar los efectos de las condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores. Si yo tengo un riesgo que puede incidir negativamente en la salud de un trabajador, hay que hacer el reconocimiento. Pero eso sí, tiene que ser proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, existe un derecho constitucional que es la intimidad de todos nosotros. Nadie puede transferir esa esfera, ni de alguna manera transgredirla, salvo que exista un bien que haya que proteger. La seguridad propia o la salud propia o la de otro.
El artículo 40.2 de la Constitución dice que los poderes públicos deberán de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, bien constitucionalmente reconocido contra otro. Y ahí sí que dice que si se garantiza que la única manera de garantizar la seguridad del trabajador es hacer un reconocimiento médico para ver cómo el riesgo influye en su estado de salud, ahí sí se puede realizar un reconocimiento médico. Pero acredíteme usted que eso es necesario. Necesidad objetiva de realizar las pruebas en atención al riesgo al que está expuesto. Es decir, no que le hagan un reconocimiento, sino que las pruebas se justifican. La presencia de un interés prioritario del grupo social o colectividad. Es decir, que se puede poner en riesgo la integridad física de los demás compañeros de trabajadores. E importante, la sentencia, por ejemplo, no analiza la obligatoriedad de los reconocimientos médicos cuando esté comprometida la seguridad de terceros. En el caso de seguridad vial, en el caso de transporte de mercancías, no habla de que se pueda poner en peligro porque un trabajador no tiene un estado de salud adecuado, no solamente su propia vida o la de sus compañeros, sino la de terceros que circulen por la vía. La sentencia de eso no habla. Con lo cual también sería una cuestión a alegar en un procedimiento judicial. Es que no es que se ponga en peligro la integridad física del trabajador de otros, sino la de los que circulan por la vía, o a lo mejor la de los pasajeros, como luego veremos en una sentencia que les voy a mostrar, que van en el autobús. Y eso también es un bien que hay que proteger. Importante, no puede imponerse al trabajador el reconocimiento médico si únicamente está en juego su propia salud. Es decir, no le puede decir a un trabajador, no, yo quiero que te hagas el reconocimiento porque veo por tu salud. No. Me tiene que decir que existe un riesgo en mi puesto de trabajo, que la gravedad de ese riesgo hace que yo tenga que comprobar si efectivamente tiene algún tipo de incidencia en su estado de salud, o bien su estado de salud puede poner en riesgo el de otros compañeros, o a lo mejor incluso, luego lo veremos, el de terceras personas ajenas a la empresa. Y luego, importante, imposibilidad legal de introducir reconocimientos médicos obligatorios por convenio. Existen muchos convenios que establecen el reconocimiento médico es obligatorio. No se puede poner tal cual, hay que fundamentarlo. Es decir, no puedo hacer reconocimientos médicos generales a todos los trabajadores de la empresa, no. Solamente cuando se motive la existencia de riesgos que puedan provocar un daño en la salud del trabajador, o bien simplemente cuando podamos determinar que existen trabajadores que puedan presentar patologías incompatibles con los riesgos del puesto o que puedan poner en peligro a los demás trabajadores, entonces sí. Pero no se puede decir, reconocimiento médico para todos, obligatorio, no. Porque estamos vulnerando un derecho a la intimidad y hay que justificar el por qué lo vulneramos. Seguimos para adelante. Consentimiento informado. Como les hemos dicho, o como os he dicho, hemos dicho que los reconocimientos médicos son voluntarios. Yo puedo prestar mi voluntariedad, pero me tiene que decir consentimiento informado, y lo firmamos, lo debemos de firmar todos los que nos sometemos al mismo, qué se me va a hacer, qué pruebas y para qué. Y lógicamente se me informará después de los resultados. Resultados que no podrán ser utilizados de manera discriminatoria en contra del trabajador, ni como motivo que por sí mismo sea de despido. Cuidado con eso. La sentencia que les acabo de comentar es un ejemplo. Con lo cual, la empresa tiene la obligación, y lo dice textualmente la sentencia, de informar expresamente a la trabajadora esa analítica concreta. Tenía que haberle dicho, le vamos a realizar una prueba biológica, analítica de sangre, de orina, para posible detección de drogas o alcohol en sangre. Entonces sí hubiera sido correcto. Vale, yo firmo, yo estoy limpio, no tengo nada. Claro, el problema es cuando yo sé que he consumido. ¿Voy a firmar eso? Es el problema. Por eso cuando decimos, no, es que los trabajadores tienen una responsabilidad, claro, pues la tienen. Y tienen que mantener a sus hijos. Ese es el problema. El choque de ese deber de seguridad propio respecto a los demás y la necesidad de cada uno. Por ello, los datos mismos que quedaban comprometidos por su naturaleza obligaban a una información previa y expresa tendente a asegurar la libre decisión. Con lo cual, como el consentimiento no fue informado, por eso se considera que el despido que además realiza la empresa en base a esa situación de consumo de drogas, pues es nulo. Y fíjense, cuando hablamos de que es un consentimiento informado, la ley del paciente del 2002 ya lo decía, la conforme, libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de su igualdad después de recibir información adecuada. Eso es lo que es un consentimiento informado. Se vulnerará el derecho a la intimidad de los trabajadores cuando los datos del reconocimiento médico, aun cuando haya sido autorizado, yo he firmado, me han informado, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento que hablan de la conexión entre la información personal que se recae y el objetivo tolerable. Es decir, como ocurre en esta sentencia, cuando de alguna manera el reconocimiento al que yo me he sometido voluntariamente, pongamos que he sido informado adecuadamente, el resultado se utiliza no para prevenir posibles riesgos en relación a mi estado de salud o el de los demás, sino para despedirme. Entonces ya se ha utilizado el reconocimiento médico con una finalidad que no era la prevista inicialmente. De ser así, podría implicar la nulidad de los despidos fundamentados en la ineptitud confirmada tras un reconocimiento médico voluntario, en el que el trabajador no otorgó su consentimiento más que para fines relacionados con los riesgos del trabajo. Con lo cual, en ese caso, todos los despidos sistemáticamente van a ser nulos. Pero luego veremos que hay otras formas de fundamentar un despido que no sea nulo y que sea procedente. Fíjense, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta nos va a servir poco.
Lo digo porque directamente les adelanto que va a decir que los reconocimientos médicos, pues eso de que sean obligatorios va a ser complicado de acreditar. Es una empresa, y además del transporte, y además urbano, y además de viajeros, que efectivamente obliga a que sus trabajadores se sometan a una vigilancia de la salud de manera obligatoria, si son menores de 45 años cada 4 años, si son de 45 a 60 cada 2 y más de 65 años anualmente. Hombre, tiene su lógica. Estamos hablando de gente que está transportando gente. Si tiene una patología incompatible con la conducción, parece lógico que por lo menos hagamos un reconocimiento médico obligatorio. Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional lo decía, estamos poniendo en riesgo la vida de terceros, aunque no sean trabajadores de la empresa. Y eso habría que tenerlo en cuenta. La sentencia ya señalaba que, y digo literalmente porque lo dice así, la obligatoriedad no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro objetivable. Es decir, o usted me garantiza o me acredita que existe un riesgo más allá de que el trabajador sepa que su estado de salud es adecuado o no me va el reconocimiento médico obligatorio. Hombre, entre ustedes y yo, existe un riesgo. Se puede poner en riesgo no solamente la vida del trabajador si tiene un accidente como consecuencia de un estado físico inadecuado, sino la de terceros. Pero con todo y con eso, dice, en el caso de los conductores de autobús destinados al transporte público existe un riesgo de terceros afectados, lo dice la sentencia, que nos permite situar el supuesto en el marco del párrafo segundo del artículo 22.1 de la ley, es decir, se admiten los reconocimientos médicos obligatorios cuando es necesario ver que los riesgos pueden influir en el trabajador o en terceros. Pero fíjese lo que dice ahí, pero también lo es que en el presente caso no concurren los requisitos de proporcionalidad. Es decir, yo tengo un derecho que es la intimidad y tengo que ver si existe otro derecho que tengo que garantizar de mayor cuantía. Y aquí la sentencia dice, a lo mejor sorprendentemente, que no, que el reconocimiento médico en este caso no es la medida suficiente o adecuada, que hay otras medidas que se pueden adoptar. Dele información al trabajador o dígale al trabajador que tiene la obligación de comunicarle cualquier patología incompatible con la conducción del autobús. Y ahí se queda la sentencia, no dice nada más. Podemos compartirla o no. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero fíjense, sentencia del Supremo 3046-2015. Los trabajadores afectados formaban parte de brigadas de extinción de incendios. Debían someterse por convenio a reconocimiento médico obligatorio. La empresa lo había establecido con carácter anual. Los sindicatos, lógicamente, reclaman contra esa medida. Vuelvo a las mismas. Se establece por convenio, pero no de manera graciosa, sino porque se justifica que los riesgos de la actividad motivan que se someta a reconocimiento médico a los trabajadores para comprobar que su estado de salud es compatible con esos riesgos. Y ahora lo veremos. Realizan una labor de prevención y de extinción de incendios, así como de auxilio a personas en catástrofes y emergencias como nevadas e inundaciones, abriendo vías de acceso a lugares incomunicados por dichos sucesos. Claramente, y lo dice la sentencia, se trata de una tarea compleja y arriesgada, lo que exige tener una buena capacidad física y psicológica. Claro, yo tengo que comprobar que la capacidad física y psicológica de mi trabajo es adecuada, porque existen unos riesgos que lo exigen. El convenio colectivo no es hábil para generar reconocimientos médicos obligatorios en supuestos distintos a los contemplados por la ley. Claro, lo que está diciendo la sentencia es, hombre, reconocimiento médico obligatorio por sí, no. Ahora, si usted me justifica lo que acabamos de ver anteriormente, sí. El artículo 18 consagra el derecho a la intimidad que comporta la protección frente a intromisiones en la esfera íntima, donde se admiten restricciones. No es un derecho absoluto. ¿Cuándo? Cuando existe una previsión legal, existe el artículo 22, que la restricción sea necesaria, ahora lo veremos, y que exista proporcionalidad entre el sacrificio del derecho a la intimidad y el beneficio que vamos a lograr. El derecho en cuestión de la intimidad puede ceder a interacciones justificadas de interés general convenientemente previstas por la ley, entre las que sin duda se encuentra la evitación y prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. Ese interés público es, desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de reconocimientos médicos también en el marco de la relación laboral. Y continúa. La parte recurrente cuestiona la obligatoriedad de los reconocimientos médicos. La obligatoriedad no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador. Pero es que dice la sentencia, en base al antirracionamiento, la parte recurrente señala que el recurso entiende que el riesgo para terceros solo puede predicarse respecto al puesto de trabajo cuyas funciones sean decisivas. Y hemos hablado anteriormente de los pilotos y de los conductores. Ya parece que la parte recurrente dice que los pilotos y los conductores que sí, que reconocimientos médicos obligatorios. Pero es que, aunque estos son brigadistas, no son ni siquiera pilotos o conductores. Dice, los trabajadores afectados por el conflicto trabajan en la prevención y extinción de incendios. Actividad compleja y arriesgada, que exige una buena capacidad física y psicológica. Puede desarrollarse frecuentemente en terrenos accidentados, con muy altas temperaturas y grandes emisiones de humo. Y también su trabajo consiste en la prestación de auxilio a personas y cosas en catástrofes y emergencias como nevadas e inundaciones, de modo que su correcto estado de salud evita o minimiza los peligros derivados del indiscutible riesgo de dicho trabajo, tanto para el propio trabajador como para las terceras relacionadas con la empresa. Consecuencia, reconocimiento médico obligatorio para todos los que ocupan ese puesto de trabajo en la empresa. Motivado. Y con esto termino. Eso respecto a la obligatoriedad de los reconocimientos médicos, el cómo la podemos justificar. Existe una buena evaluación de riesgos,
una buena vigilancia de la salud en base a esa evaluación de riesgos y una justificación de por qué el reconocimiento médico es obligatorio en base a los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Riesgos tanto a lo mejor para el propio trabajador y de acuerdo con lo que dice esa sentencia del Tribunal Supremo para los demás. Cuando hablamos de transporte por mercancías, de mercancías por carretera, estamos hablando de la salud del propio trabajador, pero también de los que van por la vía o de los pasajeros del autobús. Causas del despido. Y como otra problemática que tenemos es la embriaguez. Oye, ¿la embriaguez habitual es causa del despido, sí o no? Vamos a verlo. Artículo 54 del Real Decreto Legislativo 2015, Estatuto de los Trabajadores. Dos causas del despido. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Causa de despido. La embriaguez habitual o toxicomanía habitual, es decir, no una vez, sino varias, si repercuten negativamente en el trabajo. Quédense con los dos conceptos y las dos causas. Deberes de los trabajadores. Hombre, los trabajadores tienen unas obligaciones aparte de unos derechos. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad con las reglas de la buena fe y la diligencia. Buena fe y diligencia. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. Y cumplir las órdenes e instrucciones del empresario dentro de sus facultades directivas. Muy bien. El convenio de transporte de mercancías. ¿Qué dice? Infracciones muy graves. ¿Cuáles? La transgresión está puesto en el convenio, está en vigor. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza, infracción muy grave. La embriaguez habitual de toxicomanía se repercute negativamente en el trabajo. Reproduce el Estatuto de los Trabajadores. Sanciones. Puede ir de suspensión de empleo y sueldo de 16 a 45 días hasta el despido. Prescripción. A los 60 días desde que la empresa tiene conocimiento del incumplimiento del trabajador, desde que le pilla en estado de embriaguez o el que tiene conocimiento que se encuentra en estado de embriaguez, y en todo caso 6 meses desde que se produjo el hecho. Y ya con esto termino. ¿Qué dice la jurisprudencia? Pues miren, pueden pasar dos cosas. Imaginemos trabajadores que conduciendo un vehículo, un camión de mercancías, un autobús de viajeros, una furgoneta para trasladar los productos de la empresa o un comercial, resulta que llegan a un control de alcoholemia y superan la tasa necesaria para poder conducir o los límites permitidos para poder conducir. Se inmoviliza el vehículo por la Guardia Civil y se le retira a lo mejor el carnet, aparte de la sanción pecuniaria que puede conllevar. Es una situación concreta, una. ¿Existe embriaguez habitual? No. ¿Pero qué pasa en estos casos? ¿Qué dicen las sentencias? Es que no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son muchas. Les he puesto el ejemplo y no quiero extenderme mucho. 6. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 26 de noviembre, confirmada por el Tribunal Supremo. Ciertamente no estamos ante la causa de despido de embriaguez habitual. No es una embriaguez habitual, es un control concreto y determinado. Sino ante un incumplimiento grave y culpable de los más elementales deberes laborales en el desempeño del puesto de trabajo del conductor de un vehículo pesado, que aun si no quedara a comprender otros preceptos convencionales, sería quedar el despido como transgresión de la buena fe contractual. Y justifica el despido no por el tema de la embriaguez habitual, que no existe, sino porque se entiende que un conductor profesional con un vehículo de la empresa que circula con una tasa de alcohol no permitida está transgrediendo los deberes más elementales de su relación laboral y por tanto se motiva el despido. La tarea del conductor lleva consigo el que se le exija un escrupuloso cuidado en su profesión, excluyendo cualquier posible incidencia del alcohol en su conducta por el riesgo gravísimo a terceros y a sus compañeros de trabajo de su propio quehacer en un instrumento de conducción propiedad de la empresa que se desenvuelve por vías públicas con incidencia por tanto en esa propiedad de sujetos usuarios de la vía pública y de bienes, lo cual lleva consigo que se incremente la exigencia de cuidado y diligencia en la conducta del operario. Esta es una. No me voy a entretener. En las mismas condiciones, un control de alcoholemia. 2. En las mismas condiciones, un control de alcoholemia. Les he puesto la de Murcia, que es las más cercanas. 3. Otra. 4. Pero fíjense. 5. Está confirmada también por el Supremo. Las otras, como son del 2016, están pendientes de recurso. Casi todas están siendo confirmadas por el Supremo en estas condiciones. O sea, esto de que luego los tribunales... No, es que es esto. Claro, también pueden plantear, oiga, y si no hay ese control de alcoholemia, qué mala suerte he tenido. Porque claro, no es lo mismo un atestado de la Guardia Civil que a lo mejor que le pide en un momento determinado y le digas que estás así, no te incorporas a tu puesto de trabajo, que eso, siempre que venga con un respaldo de una notificación al trabajador, con el respaldo de los representantes legales de los trabajos y de cualquier testigo, también tiene validez. Vamos a ver, cuando nos encontremos a un trabajador que no puede subir a un camión porque se encuentra en estado de embriaguez, no podemos decirle simplemente, no, vete para tu casa. Entre otras cosas porque el camión tiene que coger a alguien. Oiga, lo mismo que cuando alguien se niega a firmar un finiquito, cogemos a los trabajadores para que firmen que reciben no conforme. ¿Qué inconveniente hay en que esos representantes legales de los trabajadores que reclaman los derechos de los trabajadores se les diga, este señor no puede trabajar por esto? Se va a tomar constancia de ello y se le va a notificar, porque a lo mejor conlleva una suspensión de empleo y sueldo como mínimo. Y luego veremos si existe reincidencia en estas situaciones, qué puede conllevar.
Vale, pues nos vamos a encontrar con supuestos de embriaguez habitual. Es decir, que no hay un control de alcoholemia, es que el trabajador de manera reiterada ha ido a la empresa o ha conducido un vehículo o lo ha intentado conducir porque no se le ha dejado, encontrándose en un estado de embriaguez aparente. Ya no solamente porque lo dice el empresario, sino los propios representantes de los trabajadores o los propios compañeros, e incluso manifestando determinadas expresiones injuriosas, incluso con una falta de comportamiento adecuado por su estado. Fíjense, esta empresa ha tomado nota de lo que ha pasado. Les pongo este ejemplo y el siguiente simplemente lo remito y con esto termino. En los meses de febrero, abril, el día 17, julio y diciembre del 2008, el día 13, el actor acudió un día al centro de trabajo ebrio y desaliñado, siendo observada dicha situación por los demás trabajadores de la empresa, quienes lo pusieron en conocimiento del director del centro de trabajo, habiendo sido advertido en tales ocasiones por este en forma verbal a fin de exigir el correcto cumplimiento de sus obligaciones y autorizando al mismo, a la vista del deplorable estado en el que se encontraba, para que se retirara a su domicilio, advirtiendo de las responsabilidades que podían derivarse de tal comportamiento y las consecuencias para los demás trabajadores del centro, al tener que ser sustituido y dada la actividad de la empresa dedicada a la venta al público de electrodomésticos, teniendo que ser sustituido por otro compañero. El día 12 de febrero del 2009 el actor acudió al trabajo ebrio, otra vez, después de 4 o 5 veces, desaliñado, con dificultades para hablar y para mantenerse en pie, por lo que una vez más el director del centro se comprobó el estado en el que se encontraba, por el mismo se indicó al demandante que debía retirarse a su domicilio, ofreciéndole incluso que fuera acompañado, habida cuenta de que el demandante tenía que conducir su propio vehículo, ofrecimiento que fue rechazado por el actor, habiendo sido sustituido el demandante en su trabajo en dicha fecha por otro empleado. La empresa procede a su despido considerando como incumplimiento contractual la embriaguez habitual. Se tomó nota con firma de testigos, como en otros acontecimientos que puede haber en la empresa, y efectivamente, embriaguez habitual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando es puntual, transgresión de la buena fe contractual. Es evidente pues que en el presente supuesto cabe hablar de habitualidad habida cuenta de la reiteración de la conducta, que llega al extremo de repetirse hasta 6 ocasiones, como desglosa la sentencia. Además, ha acreditado que se ha ocasionado graves perjuicios del proceso productivo e imagen de la empresa cuando, como consta probado, debido al estado de embriaguez, el actor dejó de hacer su trabajo. Fue visto por varios clientes y debió ser sustituido por sus compañeros, lo que configura, a juicio de esta doctrina de Salas de lo social, el perjuicio que la norma exige, o lo que es lo mismo, la repercusión negativa en el trabajo. En efecto, si como consecuencia de la embriaguez el trabajador no hizo su trabajo, es evidente que hay una repercusión negativa, pues el trabajador lo queda sin hacer, puede hacerlo otro compañero, lo que implica que aquel estado está repercutiendo negativamente la actividad del trabajador. Por lo tanto, toda vez que la relación laboral exige generalmente una confianza entre las partes que se quiera por la realización de determinadas actitudes que denotan violación transcendente de los deberes de conducta por parte del trabajador, en el presente caso resulta totalmente adecuado y justificado. Y termino con esto. Y esta es la siguiente, por si quieren tener conocimiento. Con lo cual, existe una problemática con los reconocimientos médicos, existe una problemática con la embriaguez habitual, pero existen también sentencias que confirman situaciones de despido adoptadas con medidas disciplinarias por parte de los empresarios. Muchas gracias.